Buenos días, te bendiga. Vamos a hacer análisis en el libro de Proverbios, capítulo 24, a partir del verso 11. No tiene nombre capítulo. Y bien, la mente de fondo es referencia solamente, es el rey Ezequías. De acuerdo con la IA, fue una época muy buena. El rey Ezequías fue de Judá. Y vemos, miren, lo fértil que el paisaje, o sea, los campos, era muy fértil la tierra en aquella época. Y era una época bastante buena, bastante próspera para Israel, por cierto. Bien, verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Entonces aquí es algo que hace Dios. De hecho, ¿quién más puede librar de la muerte si no solo Dios? Ahorita me recuerda al profeta Daniel, que lo echaron en un foso de los leones, al horno de fuego. Otro, por ejemplo, el propio Jonás, que lo libró de la muerte. Se supone que Jonás había muerto porque lo echaron al mar y lo revivió. Y ya en la época de Cristo, por ejemplo, Lázaro, bueno, aunque Lázaro después murió también, el hijo de la viuda, la viuda de Naín, ajá, y incluso Elías revivió a un niño. Pedro incluso también revivió a otra persona. Entonces, ¿quién puede librar de la muerte sino solo Dios mismo? Sabe los que están en peligro de muerte. Y eso solamente lo puede hacer Dios mismo, porque es el Todopoderoso. Verso 12. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según su obra. Bueno, entonces el contexto, tanto del verso 11 como el 12, es que el ser humano debe ayudar a su prójimo. El contexto, o sea, si ustedes lo leen, el contexto es una recomendación que Salomón hace al lector. Salva a los que están en peligro de muerte y libra a los que son llevados a la muerte. Aunque la reflexión que hicimos hace rato fue cierta, Dios es el único que puede librar de la muerte. Dice verso 12, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por toda la manera lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces cuando una persona tiene el poder para ayudar a otra y no lo hace, le es por pecado de maldición. O sea, si tú ves que una persona es llevada a la muerte y le puedes ayudar a librar fácilmente y no lo haces, es por pecado. Dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios va a entender que tú no lo hiciste porque no quisiste hacerlo. Verso 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Entonces aquí el contexto es otro. Ya acabó un tipo de consejos, ahora va con otro. La miel es el alimento más dulce que conocemos. Es tan dulce que mata las bacterias. La miel no se puede echar a perder. Es el único alimento científicamente probado que no se puede echar a perder porque las bacterias no sobreviven en la miel porque es demasiado dulce. Cuando una bacteria cae en miel, explota. Explota porque tiene demasiado dulce. Entre otras cosas, por supuesto. Es demasiado dulce. De hecho, la miel seca a las bacterias, las seca. Cuando una bacteria cae en la miel seca a la bacteria, la que destruye. Incluso se usaba para curar heridas. Se ponía miel para heridas y mataba a las bacterias. Verso 14. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa.
Bien, la sabiduría es algo muy distinto a la inteligencia, al conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento es algo que está escrito, algo que puedes... generalmente entendemos por conocimiento algo que está escrito. Vamos a dejar así el contexto. El conocimiento es algo que puede estar algo que está escrito. Eso es conocimiento. Pero la sabiduría es algo muy diferente. La sabiduría se obtiene, eh, es como un consejo para vivir. La sabiduría se relaciona con la vida misma. Cómo vivir, cómo hacer tal y cual cosa. Y también la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento que tienes. Y obviamente, por ejemplo, yo no conozco a nadie que tenga sabiduría. Bueno, tal vez sí. Este, pero es muy difícil encontrar a alguien así. Por ejemplo, cuando decimos de alguien sabio, pensamos en Salomón. Por ejemplo, el propio Sansón. De hecho, yo pienso esto, que Sansón era uno de los hombres más sabios que existieron en la Biblia. Yo nunca escuché a Salomón hablar en enigmas. Salomón habló en proverbios, pero nunca habló en enigmas. Vamos a ver qué es más difícil o qué es más complejo, los enigmas o los proverbios. Estoy investigándolo. Aunque Sansón nunca fue conocido por su inteligencia ni sabiduría ni nada, solo fue conocido por su fuerza. Dice, si hablamos de esfuerzo mental, el enigma es más complejo. Y bueno, también son dos cosas muy diferentes. El enigma es algo que desafía, algo que tiene que descubrirse. El proverbio es un consejo. Pero bueno, Salomón fue muy conocido por su sabiduría, pero no Sansón. Y una de las cosas que me llama la atención, Sansón este, fue conocido por su fuerza. Aunque, o sea, el enigma es mucho más difícil de hacer que un proverbio. Un enigma es un reto y necesita muchísimo más esfuerzo mental que un proverbio. Bien, entonces, como decimos, la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento que tienes. Y dice verso 14, y al fin tu esperanza no será cortada. Y Salomón recomienda buscar sabiduría. ¿Para qué? La sabiduría es para que te vaya bien. La sabiduría se relaciona con la vida misma. Y sobre todo, pues sí, hacer bien al prójimo y a uno mismo. Eso es la sabiduría. Y bueno, con la sabiduría puedes lograr todas tus cosas, todos tus retos, lo que sea que quieras hacer en la vida, con la sabiduría. Pero como le dije, las sabiduría es más bien, se relaciona más con el comportamiento humano. Cómo comportarse en la vida. Bien, eso era todo por hoy. Como le dije, la mejor de Francia solamente es el rey Ezequías. De hecho, por cierto, fue una época bastante próspera y rica en Israel. Miren la productividad de la tierra, el palacio del rey. Será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.